Durante más de 20 años guardé silencio. Ni mi madre, ni mis abuelos, ni siquiera mis mejores amigas saben lo que estoy a punto de contar. Es un secreto marcado en mi sangre. Cuando nacemos, nadie nos pregunta qué herencia queremos cargar. A veces nos toca llevar el peso de crímenes que no cometimos, pero que nos marcaron el alma desde antes de saber hablar. Esta es la historia de una hija nacida del dolor y de cómo, con fuego y sangre, decidí romper la maldición de mi linaje. No es una historia fácil, pero tenía que contarla, porque a veces el miedo se hereda. Relatos Paranormales Oficial. La siguiente historia es un secreto que tengo guardado en mi corazón desde hace más de 20 años, que hasta el día de hoy me atrevo a confesarles, pues nadie más sabe de esto, ni siquiera mi madre, que es la persona que más amo en este mundo. Pero para poder entender esta historia, primero tengo que contar una parte de mi pasado, cuando mis padres eran novios y vivían al sur del estado de Tlaxcala. Mis padres se conocieron desde muy chicos, pues donde ellos vivían era un pueblo muy pequeño, por lo que desde niños estuvieron juntos jugando. Cuando crecieron y fueron a la escuela, juntos se hicieron novios y finalmente un día decidieron escapar juntos, pues así es como se acostumbraba en el pueblo. Regresaron a casa de sus padres para informar que habían decidido compartir su vida. Así que mis abuelos prepararon su vida y se casaron unos meses después. Al haberse casado fue cuando comenzaron los problemas. Mi abuelo paterno le dio un terreno a mi padre para que construyera un cuarto y ahí pudiera vivir con mi madre. Esto lo comenzaron a hacer de forma inmediata. Sin embargo, antes de acabar el cuarto, una persona que jamás habían visto llegó de repente a la casa con una actitud de soberbia, diciendo que era hermano de mi abuelo. Después de una conversación incómoda y secreta, mi abuelo decidió dejarlo pasar y se lo presentó a toda la familia, diciendo que él era su hermano mayor, de nombre Roberto, quien se fue a Estados Unidos varios años y que ahora había regresado para quedarse. A nadie le cayó bien la noticia, pues el señor era muy prepotente y grosero. Cuando miró el cuarto que con tanto esfuerzo mi abuelo y mi padre habían construido para vivir, comentó que era horrible y que lo mejor era demolerlo, pues era el dueño de la mitad de ese terreno, en donde pensaba construir una casa grande, por lo que el cuarto le estorbaba. Desde ese momento, mi madre sintió una vibra negativa cada vez que lo veía, pero de alguna forma lo tenía que respetar porque era hermano de su suegro. El cuarto de mis padres estaba terminado y comenzaron a vivir ahí. Mi madre me cuenta que ese hombre la molestaba mucho, primero con miradas obscenas y acosadoras, después con comentarios ofensivos. Al principio no dijo nada para no hacer un problema en la familia, solamente lo ignoraba sin hacer ningún comentario, lo cual hizo que ese hombre cada día aumentara más su acoso. Hasta que cierta ocasión, mi madre decidió comentarle a mi padre lo que ocurría. Mi padre, un tanto temeroso de enfrentarlo, le dijo a mi abuelo lo que pasaba para que juntos le dijeran que eso estaba mal y que ya no volviera a molestar a mi madre. El señor Roberto negó todo. Comentó que ella era quien lo buscaba en un tono de burla y prepotencia característico de él. Evidentemente mi padre no le creyó nada, quedando todo como advertencia. A partir de ahí, las cosas comenzaron a ponerse peor. Ahora el señor Roberto hacía y decía cosas hacia mi madre enfrente de todos sin importarle nada, pero nadie se atrevía a decirle algo porque el señor era demasiado violento.
Incluso mi abuela y mi madre, junto con unas tías, le comentaron al abuelo que lo corriera de la casa, pero dijo que no podía, pues el terreno donde vivían era una herencia de sus padres para ambos hijos, por lo que no podía echarlo. Una noche, mientras cenábamos en familia, y aprovechando que el señor no estaba, mi abuela le dijo a mamá que ya era momento de tener familia, a lo que mi padre le contestó que por alguna razón mi madre no lograba embarazarse. Sin darnos cuenta, el señor Roberto llegó a casa completamente ebrio, justamente cuando mi padre estaba diciendo eso, a lo cual el señor comenzó a reír de forma burlona y le dijo a mi madre que lo que le hacía falta era un hombre de verdad y no un niño como mi padre. Por lo que ese día se desató un conflicto entre todos, en el cual hubo hasta golpes. El señor Roberto se fue de la casa y toda la familia vivió con tranquilidad. Sin embargo, unos meses después, el señor llegó de nuevo, completamente ebrio, reclamando lo que según él le pertenecía por derecho. Así que el abuelo tuvo que dejarlo vivir ahí, en el terreno. Con mucho dolor en mi corazón, escribo las siguientes líneas, donde encontré la tristeza que tuvo que pasar mi madre. Resulta que, mientras ella hacía el aseo de su pequeño cuarto y de la casa de mis abuelos, y mientras mi padre trabajaba en el campo con mi abuelo, Roberto entró a la casa y al verla sola, intentó sobrepasarse con ella. Mi madre se defendió como pudo, dando golpes con cualquier objeto que encontró, hasta que ese mal hombre logró su cometido y abusó de mi pobre madre, dejándola tirada en el piso, bañada en sangre y con la moral y la autoestima en el suelo. Después de eso, el señor se fue unos días, dejándola adolorida y con el alma destrozada. Esa tarde, ella le contó a papá y al abuelo lo que había pasado. Mi padre quería matar a ese señor, pero mi abuelo no se lo permitió. No se pudo hacer absolutamente nada. Y lo peor de todo es que mi madre quedó embarazada después de esa situación, de la cual nací yo. Por varios meses nadie supo nada de ese señor. Incluso llegaron a pensar que se había ido del pueblo por temor a que lo fueran a encontrar. No obstante, no hay felicidad que dure para siempre. El hombre volvió a llegar a casa varios meses más tarde, completamente borracho, reclamando lo que le correspondía. Cuando mi padre vio que él había regresado, tomó su machete y se le fue a golpes para vengarse por lo que había hecho a mi madre, quien ya tenía varios meses embarazada de mí. Ese día toda la familia peleó con aquel señor, a quien terminaron dándole una golpiza entre todos. Mi abuelo no dejó que papá se manchara las manos de sangre, diciéndole que seguramente el señor Roberto ya había aprendido su lección, quien tirado en el piso pidió perdón de rodillas a mi madre por lo que hizo. Después de la golpiza, el hombre se volvió a ir por varios meses, pero lamentablemente regresó cuando yo ya había nacido, y donde se confirmó que efectivamente yo era hija de ese señor, algo que no me dijeron sino hasta varios años después. Con el tiempo, el hombre regresó jurando que ahora se portaría bien, pues ya no bebía desde hace mucho tiempo, y el abuelo no pudo negarle que entrara a la casa. Cada vez que el señor intentaba dirigir la palabra a mi mamá, lo ignoraba y nunca dejó que se me acercara. A partir de aquí, el hombre comenzó a caminar por el camino del bien. Se consiguió un trabajo, pues se había quedado sin $. Mi madre jamás lo perdonó por lo que hizo, pero mi padre y mi abuelo comenzaron a ser cada vez más cercanos. De pronto, cierto día, todo volvió a romperse. Un día llegó el señor ebrio y al ver a mamá intentó volver a hacerle daño, pero esta vez ella no estaba sola.
salió de la casa una de mis tías y comenzó a golpear al señor Roberto para que no le hiciera ningún mal. Sin embargo, aquel desgraciado era demasiado fuerte y en esa ocasión abusó de mi tía, así como lo hizo con mi madre, quien no pudo hacer nada por defenderla. Cuando mi abuelo y mi padre se enteraron esta vez, juraron que se vengarían. Ambos corrieron a buscarlo, pero no lo pudieron encontrar. Lo buscaron por días hasta que finalmente dieron con él. Tuvieron una pelea bastante fuerte, en donde lo dejaron medio muerto, tirado en la calle. Por muchos años no volvieron a ver a ese hombre. El tiempo pasó y yo comencé a crecer, casi a la par de mi prima, hija de mi tía, a la que ese hombre también abusó. Yo tenía cerca de 6 años cuando ese hombre volvió a aparecer, exigiendo la mitad del terreno de mi abuelo, quien no se encontraba en ese momento porque estaba trabajando en el campo junto con mi padre. Cuando ellos llegaron, se encontraron con la sorpresa de que aquel señor estaba ahí exigiendo lo que le pertenecía. Fue entonces cuando volvieron a golpearse, y me asusté tanto que me escondí en la cama con mi madre. Solo escuchamos gritos y golpes. El hombre golpeó tan duro a mi suegro que lo dejó inconsciente en el piso, y a mi padre le dio un golpe mortal, dejándolo malherido y que más tarde acabaría con su vida. A partir de ese momento, mi madre y mis abuelos comenzaron a vivir una etapa muy difícil, pues nunca más pudimos sacar a ese hombre de la casa de mi abuelo, quien además de caer en una depresión por la muerte de mi padre, se enfermó de gravedad a los pocos meses. Lo peor de todo es que ese hombre se dedicó a maltratar a mis abuelos y también quiso abusar de mis otras 2 tías. Mis abuelos decidieron mandarlas a otro pueblo para que no estuvieran aquí. Mi madre decidió volver a casa de sus padres a vivir para ya no ver a ese hombre. Él se convirtió en el terror del pueblo. Todos los vecinos lo odiaban por ser una persona agresiva, y algunos hombres que decidieron ponerle un alto. Él buscaba la forma de vengarse hasta llevarlos a la muerte. Así pasaron varios años, viviendo en las sombras, a escondidas y huyendo de ese señor, que a pesar de que ya no vivíamos en su terreno, cada vez que nos veía en la calle o en la iglesia, el hombre se burlaba de mi madre, diciendo que mi padre nunca pudo embarazarla, porque no era un hombre de a de veras. El tiempo pasó y yo cumplí 14 años de edad. La educación que mi padre y mis abuelos me dieron fue muy buena y con muchos valores. A pesar de que éramos bastante pobres, nunca me quedé sin comer y me enseñaron lo más valioso, que es el saber trabajar con honradez. Además de eso, me enseñaron que ese hombre era peligroso y que jamás debía acercarme a él. Para esta edad, yo no sabía que mi verdadero padre era aquel señor. Yo siempre crecí pensando que mi padre había muerto cuando yo era niña, por lo que cuando lo veía en las calles o en el centro del pueblo, siempre le cortaba el camino o me iba por otro lado para no encontrármelo. Hasta que cierto día pasó una situación que cambió mi vida para siempre. Cierto día, mientras salía de la escuela, el hombre estaba sentado en la banqueta de la calle, completamente alcoholizado. Yo no lo había visto hasta que pasé por enfrente de él, quien al verme comenzó a agredirme y a burlarse de mí. Por más que intenté ignorarlo, el hombre me decía cosas ofensivas, y fue cuando decidí ponerle un alto. Me giré hacia él y comencé a contestarle sus agresiones, e incluso le di un par de golpes hasta que la gente nos separó. Unos días después, sin darme cuenta, me vio en la calle y me siguió hasta la casa donde vivíamos con mis abuelos maternos. Y justo cuando iba a entrar a la casa, el hombre me sujetó por la espalda, diciéndome que me haría lo mismo que mi madre, y comenzó a quitarme la ropa. En ese instante salió mi abuelo con un machete y comenzaron a pelear. Por suerte mi abuelo me salvó de que ese hombre me hiciera daño.
Fue entonces cuando mis abuelos y mi madre me contaron toda la historia. Yo sentía mucho odio y mucho coraje contra ese señor, y más por saber que yo llevaba su sangre. Cada vez que salía a la calle, cargaba con un cuchillo. Con él soñaba algún día poder enterrarlo en el cuerpo de ese maldito señor. Después de lo ocurrido, acompañé a mamá al trabajo donde lavaba ropa ajena en una casa. Yo aproveché el tiempo para ir al mercado del pueblo a vender unas cosas de mis abuelos. Descubrí un puesto en el cual vendían cosas relacionadas a la brujería, donde hacían trabajos de ese tipo. Mi curiosidad fue más grande, por lo que sin dudar, fui a ver qué productos había. Una señora salió del interior del local para ofrecerme sus productos, que en ese instante me sentí un poco intimidada. Agradecí su atención y me retiré. Varios días después, se repitió la misma situación. Volví a ir a ese mismo lugar, pero esta vez la señora no me dejó ir. Me comentó que sentía una fuerte conexión conmigo, por algo fuerte y traumatizante que tenía en mi pasado, y me invitó a pasar a su local sin cobrarme ni un solo peso, para decirme cómo me podía ayudar. La señora me dijo que ya podía ayudarme a darle a ese hombre su merecido, pero a cambio tenía que ayudarle en su negocio. Es decir, me ofreció trabajo por unos días para hacer el ritual para conseguir paz y vengarme de ese hombre, a lo cual accedí de forma inmediata. Cuando le platiqué a mi madre que ya tenía un empleo, no dudó en felicitarme, pues era algo bueno. Lo que no le dije fue dónde iba a trabajar, con quién y tampoco con qué propósito. Los primeros días, la mujer me ponía a acomodar cosas, y cuando había tiempo libre, me daba libros y cosas para leer, donde aprendí cuáles son los nombres de las plantas que se usan para la brujería. Tiempo después me enseñó a hacer aceites y sales especiales, entre otras cosas. Y así pasó un año, en el que aprendí muchas cosas de brujería. Fue entonces cuando ella me dijo que ya estaba lista para hacer mi venganza. Me preguntó qué es lo que deseaba, y sin pensarlo, le comenté que quería lo peor hacia ese hombre. Quería algo que lo hiciera sufrir y que lo hiciera arrepentirse por todos sus pecados, pues desear la muerte era algo muy fácil, y yo lo que quería era que él sufriera. La mujer se fue al interior del local donde acomodamos el material especial. Tomó varias plantas especiales, sales, aceites, y me dio la tarea de conseguir una fotografía de ese señor, además de algún objeto que le perteneciera. Así que rápidamente pensé en conseguirlo en casa de mis abuelos. Salí corriendo del local y fui hasta la casa de ellos, a quienes tenía muchos años que no visitaba. Entré a su casa como si nada, y después de saludarlos, aproveché un momento de distracción para meterme a casa de ese hombre para buscar lo que necesitaba. Unos minutos después, salí con la foto y una camisa sucia. Me despedí de mis abuelos inventando cualquier cosa y me fui corriendo de regreso al local. Cuando llegué, la mujer ya tenía la mitad del trabajo realizado. Me comentó que lo que hizo no me lo podía enseñar, porque era un trabajo donde se requería saber usar mucha energía negativa, y yo aún no tenía la experiencia para hacerlo. Esa energía mal utilizada podría regresarse y causarme mucho daño. En ese instante no dije nada, porque al final ella era la experta en esas cosas. Pero cuando pasó todo, sí me hubiera gustado aprender a usar ese tipo de energías. Le entregué la fotografía y la prenda, las cuales colocó en un círculo de sal y carbones recién sacados del fuego. Colocó algunos trozos de sábila y algunas espinas de hierba corona de Cristo. Arrojó diferentes tipos de sales y cenizas de diferentes maderas. Después comenzó con una oración en un idioma que jamás había escuchado, mientras arrojaba un líquido flamante parecido al alcohol. La prenda y la foto comenzaron a arder en un fuego especial color azul.
Todo eso para mí era impresionante. En todo el año que llevaba trabajando ahí, nunca antes había visto algo tan poderoso. La mujer me tomó del brazo y me pidió que dijera lo que quería que le sucediera a ese hombre. Al momento de decirlo, el fuego comenzó a quemar la camisa, sacando un humo negro con un aroma horrible. La mujer tomó una navaja y me pidió que hiciera un corte en la mano derecha y colocara un poco de sangre sobre el fuego, directamente en la fotografía, al mismo tiempo que repitiera la frase: renuncio a esta sangre maldita. Tomé la navaja afilada y seguí al pie de la letra las indicaciones que me dieron. Al momento que la sangre cayó en la fotografía, el fuego subió por la sangre derramada, como si fuera alcohol, llegando hasta mi mano, causándome una quemadura sencilla en la herida que acababa de hacerme, cauterizándola al momento. El fuego consumió la camisa y la fotografía. Todos los restos de aquel trabajo los colocamos dentro de una bolsa tejida. Me pidió que fuera a tirarla al panteón municipal. Después de hacerlo, la señora me explicó que ese tipo de energías son muy difíciles de manejar y que tal vez algún día me enseñaría a usarlas. Le pregunté cuándo iba a ver los efectos de ese ritual, a lo que ella me contestó que sería de forma inmediata, pues el trabajo que habíamos hecho era un trabajo especial para gente como él, donde todas las personas a las que les causó daño e incluso a quienes mató se aparecen a su lado hasta volverlo loco. Al día siguiente, mientras caminaba de regreso a casa después de la escuela, escuché unos gritos y lamentos con una voz que reconocí. Al ver de dónde provenían, vi que allí estaba tirado sobre la basura y su propio vómito, mientras repetía que veía sombras que no lo dejaban en paz. Al verlo así humillado y completamente loco, sentí tanto gusto que fue inevitable acercarme a él y decirle muchas groserías y maldecirlo por todo el daño que le hizo a mi familia. Él, al verme, pareció reconocerme, pero su rostro de incertidumbre cambió de inmediato a terror y comenzó a gritar que a mi lado estaba un hombre que él había matado años atrás. Por un momento no supe a qué se refería, pero después comprendí que ese hombre que estaba a mi lado era mi padre protegiéndome. Al paso de unos días, el hombre que tanto daño y temor le había causado no solo a mi familia, sino al pueblo completo, se había convertido en el loco del pueblo. La gente lo veía en la miseria, como un indigente. Todo el tiempo gritaba, pidiendo perdón, porque decía que había sombras a su lado que lo maltrataban y no lo dejaban en paz. Al pasar las semanas, supimos que el hombre intentó quitarse la vida de la desesperación, por lo que se arrojó hacia un auto en movimiento, lo cual solamente le causó varias heridas graves, pero no le causaron la muerte. Ahora, aparte de ser el loco del pueblo, estaba con las piernas rotas, causando lástima por todos lados. Y lo mejor de todo fue que intentó hacer eso varias veces más, de las cuales lo único que hizo fue causarse más daño. Después de casi 2 años viviendo de la peor manera, el hombre decidió arrojarse por el borde de una barranca, cayendo más de 50 metros, lo que provocó su muerte inmediata. Pero nadie lo notó, sino hasta varias semanas, cuando un campesino se percató de un aroma horrible. Cuando llegaron las autoridades, vieron el cuerpo de ese hombre en estado de descomposición, el cual había sido mutilado por los diferentes animales que vivían en el monte. Cuando se supo la noticia en el pueblo, nadie le lloró, nadie lo extrañó, a nadie le importó. Solo yo sabía que la responsable de lo que pasó fui yo. Después de la muerte de ese hombre, fui a buscar a la señora del mercado. Para este momento ya no trabajaba ahí, pero había aprendido a hacer muchas cosas. Cuando le conté lo que había pasado,
le dio mucho gusto de que pude ver mi venganza hecha. Sin embargo, al estar unida por sangre con ese hombre, quizá tendré sueños con él, por lo que será importante hacer amuletos y rituales, los cuales afortunadamente yo ya sabía hacer. Por cosas de la vida, unos años después me casé y fui a vivir a otro lugar. Actualmente han pasado poco más de 20 años desde aquella terrible situación, y como les dije en un principio, nadie sabe que yo fui la que detonó que ese mal hombre se volviera loco, lo cual no me arrepiento, pues es la única forma en que pude encontrar paz en mi corazón después de todo el daño que le hizo a mi madre, a mi familia y a mí. No esperes que todos te entiendan, porque hay venganzas que no se gritan, se hacen. Él destruyó vidas y yo solo regresé lo que tanto repartió, sufrimiento. Nadie lloró por él, nadie lo extrañó, nadie lo quiso. Solo yo sé la verdad y la llevaré conmigo hasta la tumba. Tú también has sentido que hay heridas que solo el silencio guarda. Déjame un comentario con un corazón oscuro si alguna vez deseaste justicia cuando todos te pedían perdón, porque el dolor se calla, pero la memoria jamás olvida. Historia escrita adaptada por nuestro amigo Alberto Atuk para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music, y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.